Vamos a analizar sobre el poder del infierno y el poder de la iglesia. Vamos a ver ese punto. El poder del infierno, las tinieblas, y el poder de la iglesia de Jesucristo. Vamos a analizar, vamos a ver cuáles son los pensamientos. Mucha gente ve los templos como la iglesia. Mucha gente dice, fui a la iglesia, voy a la iglesia. Y mucha gente dice, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu iglesia? Y realmente eso solamente es un concepto, porque esa no es la iglesia. Entonces, esto es lo que la gente cree, ¿verdad? ¿Dónde está tu iglesia? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿No fui a la iglesia? Etcétera, etcétera. El otro concepto es que mucha gente ve las denominaciones como la iglesia. También, por ejemplo, ¿de qué iglesia usted? Yo soy de la iglesia Asambleas de Dios. ¿Y usted? Yo soy apostólico. ¿Y usted? Yo soy bautista. ¿Y usted? Yo soy pentecostés. Y esos son conceptos solamente. Pero vamos a ver exactamente qué es lo que es la iglesia. Esto es bien importante, porque solamente son conceptos. Sin embargo, ¿cómo se imagina usted que es la iglesia? Solamente, no es un estudio, solamente le hago una pregunta y no tiene que contestarme. Solamente, ¿cómo se imagina usted que es la iglesia? Para usted, ¿qué es la iglesia? ¿Es un templo? ¿Esto es donde se reúnen las personas? ¿Es donde hay un grupo de personas? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué poder tiene las tinieblas sobre la iglesia? Vamos a ver entonces. Para eso tenemos el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 18. Jesús hablando dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia. Entonces aquí lo que tenemos que entender que es la verdad es que la iglesia es de Cristo. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es del obispo, la iglesia no es del superintendente, la iglesia no es del papa, la iglesia no es de ningún ser humano. La iglesia es de Jesucristo. Porque dice, esta piedra, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y usted ve ahí una gráfica de algo de monitos que se ven como una casita, como diciendo, ¿esto es una iglesia? Sí, la iglesia la forman las personas. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, hay una gráfica aquí bien fea, ¿verdad? Y dice, terminó diciendo el Señor, lo primero que dijo anteriormente, dijo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y agregó el Señor una palabra más a ese versículo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Entonces, ¿qué poder tienen las tinieblas sobre la iglesia? Ninguno. Porque dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que ningún poder tiene las tinieblas, ningún poder tiene el diablo, no tiene ningún poder la iglesia. Esta es la noticia que te quiero decir en esta tarde, que no hay ningún poder contra la iglesia de Jesucristo. Ahora dice, y las puertas. ¿Por qué dice las puertas? Esta es una palabra en plural, quiere decir que son varias. Y usted ahí en la gráfica ve varias puertas. Hay varias puertas. Hay unas puertas de drogadicción, puertas de engaño, puertas de mentira, puertas de traiciones, puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir al infierno hay muchas puertas. Pero sin embargo, para llegar al cielo solamente hay una puerta. Y eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 9, donde Jesús dice, yo soy la puerta. O sea que Jesús nomás es una sola puerta. Sin embargo, las puertas del infierno son varias. Hay muchas maneras de cómo llegar al infierno. De hecho, hay una pregunta que dice a una persona, le dice a otra, oye, ¿qué tengo que hacer para ir al infierno? Digo, nada. ¿Por qué? Porque desde que naciste, ya naciste en pecado, ya vas para allá. Ahora lo que tienes que buscar, lo que tienes que procurar es cómo no ir al infierno. Y entonces para esto está la puerta que es Jesús. Y en el Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que el camino de salvación es Jesucristo, amén. Así que solamente me dejo con eso. Vamos a ver algunas características de qué es la iglesia. Usted gócese porque vamos a ver qué es lo que es la iglesia. La iglesia dice que es un cuerpo en Jesucristo. Eso es lo que es la iglesia. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Y todos miembros
los unos de los otros. Eso es la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes? Nosotros, los lavados con la sangre de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso le quise traer un mensaje para que usted esté sabido quién es la iglesia. Ahora, ¿qué pueden hacer las tinieblas a la iglesia? Nada. Nada, porque ya lo leímos, ¿verdad? Entonces nosotros somos miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Jesucristo. Esta es la primera característica. La segunda, en 1 Corintios 12:26, dice: de manera que si un miembro padece, fíjense bien lo que está diciendo la palabra del Señor, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros que hacen con él se gozan. Es decir, que entonces nosotros, cuando al hermano le pasa algo, a mí me duele. Cuando a mí me pasa algo, a usted le debe doler. ¿Por qué? Porque yo formo parte del cuerpo de Cristo con usted. Usted y yo formamos la iglesia de Jesucristo. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero de manera que si un miembro padece, o sea que si, ¿qué pasaría? ¿A usted no le importaría si le cortan un dedo? ¿A usted no le importaría si le sacan un ojo? Porque son miembros del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo está compuesto ¿por qué? Por cabeza, por la oreja, por la nariz, por la boca, los dientes. No le duele a usted cuando le sacan un diente, ¿verdad? Es miembro de parte del cuerpo. ¿A usted no le duele cuando le sacan un diente? Qué bueno, ¿verdad? ¿No le duele si le sacan una uña? No, que le va a doler, ¿verdad? Entonces mire lo que dice: de manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros les duele. Le duele. Entonces, ¿quién es la iglesia? Nosotros. No son las paredes, no es la denominación. Eso es el mensaje que le quiero traer esta tarde, para que usted sepa quién es la iglesia. Amén. Esto es muy bueno. Entonces, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Pero si un miembro está fortalecido, contento, los demás miembros también se sienten bien, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se quita el dolor de la muela? La cabeza y todo, ¿verdad? Está tranquilo. ¿Cierto o no? Estamos predicando la verdad. Cuando estamos bien, que la rodilla ya no nos duele, que el brazo no nos duele, ¿qué pasa? Cuando usted tiene dolor en un brazo, todo el cuerpo le duele. Cuando le duele la muela, todo le duele, hermano. ¿Por qué? Porque es un miembro del cuerpo. Entonces, nosotros, la iglesia de Jesucristo, cuando un hermano cae, lo que usted quiera, a nosotros nos duele, nos lastima que un hermano caiga. Hay que levantarlo, hay que sanarlo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? La tercera cosa es que lo forman personas nacidas de nuevo. No puede una persona ser el cuerpo de Cristo si no es nacida de nuevo. ¿Y cómo es esto? Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces usted no puede formar, o yo no puedo formar parte de la iglesia si yo no he nacido de nuevo. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Esa fue la gran pregunta que le hicieron al Señor Jesús, ¿verdad? Aquel hombre. Dijo: ¿y cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? Dijo: ay. Es que lo que es de la carne es de carne, y lo que es del espíritu es del espíritu. Hay que nacer en el espíritu, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Esto es lo que es la iglesia. Cuarta cosa, lo forman personas convertidas. Este es el primer paso y esta es la columna de la iglesia. Si yo vengo a Cristo y me entrego a Cristo, pero no me convierto, no formo parte del cuerpo. Necesitamos que sean convertidos. Que yo reciba a Jesucristo por fe, que lo declare, pero que tenga una conversión. ¿Qué significa conversión? Hermano Juan, ¿usted tiene una camioneta de velocidades o automática? Automática. Pero le quitamos esa transmisión y le ponemos una de 5 velocidades. Eso se llama conversión. Era automática, pero ahora es de 5 velocidades. Quiere decir que yo antes era gritón y ahora no. Antes yo abusaba de mi esposa y ahora no. Eso es conversión. Antes yo abusaba de mis hijos, los golpeaba, los maltrataba, pero ahora no. Ahora los amo, los reprendo con respeto, con educación. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Y contra esa, las puertas del infierno no tienen poder. O sea que el diablo le hace a usted los mandados. En pocas palabras. ¿Por qué? Porque usted es el cuerpo de Cristo. Esta es mi iglesia. Y aquí está diciendo que somos
miembros del cuerpo de Cristo, los que somos de Cristo. Hay que tener bien en cuenta eso. Entonces necesitamos ser personas convertidas. Antes era gritón, era abusivo, era bravo, majaderías, cochinadas. Mi lengua ya se refrenó, se convirtió, mis acciones se convirtieron. Eso es la iglesia de Cristo. Usted quiere formar parte de la iglesia de Cristo, usted tiene que entender que tiene que tener un cambio, una conversión. La Biblia dice así en Salmos 93, dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dices, convertíos, hijos de los hombres. En el libro de los Hechos dice así: así que arrepentidos y convertidos, arrepiéntete y conviértete, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, de bendiciones. ¿Quiere usted bendiciones? ¿Quiere ser el cuerpo de Cristo? Tiene que entrar ahí. Amén. Entonces seguimos viendo las características. No es algo, la iglesia no es algo, entre comillas. Hermano, ¿cómo andamos? Pues hay más o menos. Con que pase de panzazo. No, aquí no se pasa de panzazo. Aquí o eres o no eres. O soy o no soy. Porque no hay términos medios. O estás dentro de la barca o estás fuera de la barca. Así de fácil. Entonces, la iglesia, una de las características que tiene es que no es algo poderosa. La iglesia es poderosa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos dice: y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Así que la iglesia no es algo poderosa, es ¿qué? Poderosa. Segunda cosa, la iglesia es santa, no es medio santa. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Hoy estoy en el bailongo y mañana estoy en la iglesia. Hoy estoy acá y mañana acá. O eres santo o eres inmundo. Nada más. Punto terminado. La iglesia tiene que tener una actitud. Estas son las características. La iglesia debe ser santa, porque la Biblia dice: sed santos. Sed santos como yo soy. Sed santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si usted es parte de la iglesia, usted tiene que practicar la santidad, tiene que ser santo. La otra cosa, la iglesia no es medio algo grande. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Y un día estaremos con Él en los cielos. A ver, eso está bonito. La iglesia es grande, estas son las características. No es algo poderosa, no es algo santa, no es algo grande, es grandísima, hermano, no hay cosa. La otra cosa, la iglesia no es medio victoriosa, como que a veces puedo y a veces no puedo. La iglesia es todo lo que pidieres al Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre será hecho. ¿Y sabe qué más dijo el Señor Jesucristo? Dijo: mayores cosas haréis vosotros que las que yo hice. O sea que la iglesia es todo eso. La iglesia es poderosa. La iglesia no es mediocre. La iglesia es poderosa. La otra cosa que estamos viendo es el cuerpo de Cristo, donde hay esperanza para el perdido. Para aquel que no conoce a Cristo, usted es una bendición para él, para el perdido. Usted, la iglesia de Cristo, es una esperanza para aquel que no la tiene. También libertad para el cautivo, aquel que está cautivo por una droga, por una adicción, por una maña. Cristo se la quita. Donde se rompen las cadenas del enemigo, se lo tiene atado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es la iglesia. Pero hay una cosa bien importante: no es suficiente. Paren mucha atención en esta palabra que voy a decir. No es suficiente. Ni importan los años de haber hecho una declaración de fe. Usted dirá: hace tantos años yo le entregué mi vida a Cristo. Sí, pero no se ha convertido. Sigue siendo igual. Hace tantos años que yo recibí a Jesucristo. Sí, pero usted sigue siendo igual. Tiene odio en su corazón, tiene dolor en su corazón, tiene amargura, tiene engaño, miente, practica la mentira, la practica esto, practica todo lo que no le agrada a Dios. No es suficiente, no es suficiente. Ni importan los años que usted tenga en el Evangelio y haya hecho una declaración de fe, si no da fruto de una persona convertida, donde las puertas del infierno no tienen autoridad, no tienen poder, y donde el diablo huye. Eso es la iglesia de Jesucristo. Las puertas del Hades no tienen, las puertas del infierno no tienen potestad, no tienen autoridad sobre su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Diga presente. Si usted es el cuerpo de Cristo,
Diga presente, usted es el cuerpo de Cristo. Y si no lo es, usted hoy en esta tarde diga, yo quiero formar parte. ¿Cómo lo tiene que hacer? Nomás de decirle, Señor, aquí estoy. Es todo lo que tiene que hacer. Entregarle su vida a Cristo es todo lo que tiene que hacer. Y usted inmediatamente forma a ser parte de la iglesia. Así que con esto estoy terminando. Concluyemos. Leí que era bien chiquito el mensaje. El infierno tiene varias puertas. Ya lo vio usted, ¿verdad? Hay muchos caminos para la perdición, pero para la salvación solamente hay uno. Yo soy la puerta, eso dijo Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Usted quiere salvación, tiene que recibir a Jesucristo en su corazón. Amén. Amado Dios, si usted quiere, repita conmigo ahí en donde usted está. Dígale, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo quiero ser parte de tu cuerpo. Yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo. Si usted quiere, dígale esa palabra, confiéselo. Dígale, Señor, yo he escuchado tu palabra, escuché la música, Señor, me he gozado, he escuchado tu palabra, tu verdad, Señor, y yo te recibo. Dígale, hoy yo te recibo con mi corazón. Si usted quiere, usted dígale, yo te recibo hoy en mi corazón, y hoy yo quiero ser parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia, Señor, un miembro más en tu cuerpo, Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por tu palabra. Bendice, mi Dios, a tu pueblo. Bendice tu iglesia. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.